En el siguiente video voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer y la posibilidad del tratamiento utilizando bioresonancia. Acá tenemos un artículo interesante de la enfermedad de Alzheimer. Voy a bajar para mostrarles a continuación cómo dice que el cromosoma 19 es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Es decir, por lo tanto, ya hay antecedentes del cromosoma 19 y más abajo hablan del cromosoma 1, 14 y 21. ¿Ya? Cromosoma 19, 1, 14 y 21. Por lo tanto, acá tenemos el equipo Bioplas listos para medir estos cromosomas y para buscar si encontramos información relacionada con el Alzheimer. Empezamos la investigación. Vamos a realizar una medición de un paciente que no tiene Alzheimer. No siempre se encuentra, podemos hacer las capacitaciones con un paciente que tenga la enfermedad. En este caso es solamente para mostrarles que es posible encontrar información sobre la enfermedad. Primero vamos a ir a información de la cabeza, entramos en análisis, entramos a chequear y luego vamos a ir a la parte de enfermedades, como dice acá, enfermedades, y ustedes pueden ver en el listado que se encuentra acá. Y si obviamente si no aparece la enfermedad de Alzheimer acá, pueden hacer clic por ordenar. En ordenar lo ordena por orden alfabético y luego buscan en la letra A, pero no van a encontrar en la letra A. Observen, si nosotros vemos letra A, no aparece Alzheimer, pero sí aparece, cuando ustedes no encuentren la enfermedad por el nombre, en este caso Alzheimer, tienen que buscar en la letra E. En la letra E. Y al buscar en la letra E, lo más probable que va a aparecer. Aquí no nos apareció, pero vamos, porque obviamente quizás no detectó ninguna señal de la enfermedad. Vamos a buscar en la medición de los cromosomas. Cromosoma, por ejemplo, 19, que decía que era un factor de riesgo en el tema del Alzheimer. Vamos a colocar, ya está por orden alfabético, vamos a bajar, acá está, enfermedad de Alzheimer, y acá les voy a mostrar algo interesante. Observen por favor, voy a sacar las líneas que están acá, lila y color medio café claro son las del paciente. Vamos a sacar la información del paciente y vamos a tener la curva de la enfermedad. Observen, voy a hacer clic acá en espectro y vamos a poder ver. Observen la diferencia en la curva 8.2, donde está la corteza cerebral, la distancia que hay en la curva azul y roja de la enfermedad de Alzheimer. Esta distancia que hay en la curva azul y roja muestra el grado de entropía, el tremendo grado de entropía que hay en esta enfermedad. De la misma manera, nosotros podemos encontrar lo mismo en otras enfermedades cerebrales, como nos vamos a ir a la letra I. Importante cuando ustedes estén trabajando con un paciente y vean que en la columna 8.2 hay una separación eh, muy grande de la curva. Obviamente hay un factor de riesgo asociado a una alteración cerebral. FGH, vamos a llegar a la I, HI. Dice infantil, parálisis cerebral. Observen la curva, la línea azul y la línea roja. Observen el gráfico. ¿Dónde está la mayor entropía? En la parte de la corteza cerebral, en la parálisis cerebral infantil y en la parte subcortical. Ahora vamos a ir a lo mismo, a infarto isquémico. Observen cómo la mayor entropía está justamente en la parte de los tejidos, las válvulas cardíacas y el tejido conectivo. Vamos a ir ahora a la otra enfermedad, la esclerosis múltiple, para mostrarles cómo distintas enfermedades vamos a ver, aquí está esclerosis múltiple. Observen la diferencia entre la línea azul y la línea roja, ¿ya? Por lo tanto, ya ahora vamos a volver a la enfermedad de Alzheimer. Vamos a volver acá a la enfermedad de Alzheimer para seguir explicándole las distintas posibilidades terapéuticas. Ya estamos acá. Ahora, pongámonos en el caso, aquí vamos a colocar la información del paciente. Mientras más parecida sea la curva del paciente con la enfermedad de Alzheimer, obviamente mayor probabilidad de que exista un riesgo. Entonces observen el número que está a la izquierda, 0947. Ya este es el número de índice de similitud espectral. Y obviamente, en el caso de nosotros ver alguna posibilidad terapéutica,
¿qué es lo que habría que hacer? Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es invertir la curva. Observen que al invertir la curva, la línea roja que está arriba de la enfermedad, voy a sacar la información del paciente, la línea roja que está arriba, ¿ya? Si yo hago invertir, pasa a quedar abajo. Y obviamente cambia el índice similitud espectral. Observen, de 0,947 a 0,926. O sea, hay un cambio, ¿ya? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a tomar la información de la enfermedad de Alzheimer y vamos a hacer el vegeto prueba. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver exactamente en el cromosoma el impacto que pueda tener la resonancia de la enfermedad de Alzheimer en el cromosoma 19. Y ahora vamos a hacer clic en invertir, invertimos la curva y luego hacemos de nuevo el vegeto test. Por lo tanto, volvemos atrás, hacemos análisis comparativo y ahora el cromosoma 19 hacemos búsqueda auto y obviamente acá tenemos la medición del efecto que provoca en la enfermedad y en la curva invertida. ¿Qué significa esto? Significa que la señal de la enfermedad genera, estamos viendo este efecto, y la curva invertida genera otro efecto diferente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de aprovechar la inversión de las curvas? Es revisar, en algunos casos, revisar si al invertir la curva genera un efecto terapéutico positivo. Por ejemplo, vamos a tomar acá la información de la hipertensión, vamos a hacer el vegeto prueba, luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero invertido, ¿ya? Pero invertido. Vegeto prueba, es decir, de esa forma se pueden ir comparando, ¿ya? Y se puede hacer el vegeto prueba, y antes de hacer el vegeto prueba es importante realizar vamos a colocar despejar, ustedes colocan acá patología y hacen invertir y observen acá lo que pasa. Por ejemplo, la amigdalitis, que está en primer lugar en 0,6, si nosotros invertimos la curva pasa a 0,3, ¿ya? Por lo tanto hay un cambio. Si invertimos la curva ya no está arriba, baja, ¿ya? Por lo tanto hay un cambio en el índice similitud espectral. Entonces ya vamos a hacer ahora el vegeto prueba de la amigdalitis. Ahora invertimos la curva y nuevamente hacemos el vegeto prueba. Por lo tanto, esta es una forma de poder revisar, y con esta información que nosotros tenemos acá, con toda esta información que nosotros desarrollamos acá, con los distintos elementos, nosotros podemos buscar el elemento que genere una mayor respuesta compensatoria. Y por ejemplo, el elemento que genere una mayor respuesta compensatoria nosotros lo elegimos y nos vamos desde acá, desde este elemento. Por ejemplo, ven acá la información invertido y nos vamos a transferencia y enviamos la información y preparamos un remedio de bioresonancia, ¿ya? Por lo tanto, estas son las distintas posibilidades que tenemos, ¿ya?, de utilizar el dispositivo BioPlus con la enfermedad de Alzheimer. Ahora estamos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el otro cromosoma, el cromosoma 14. Vamos a ingresar y observen lo que voy a hacer yo. Voy a hacer clic acá arriba en texto. ¿Y qué dice acá? Enfermedad de Alzheimer. Pueden ver acá abajo, vean el mouse, ¿ya? Por lo tanto, este cromosoma sí tiene un elemento de la enfermedad de Alzheimer y eso es interesante. El cromosoma 19, vamos a ver, y también hacemos clic en texto y aparece acá enfermedad de Alzheimer. ¿Ven el mouse? Y por lo tanto nosotros podemos ver que estos cromosomas, por ejemplo 19, específicamente permite medir la enfermedad de Alzheimer, pero sí tenemos que poner por orden alfabético e ir a la parte donde dice enfermedad, y ahí podemos hacer el vegeto prueba y ver si efectivamente existe un riesgo o no existe un riesgo. Y bueno, ahí hay que considerar que claramente esto puede ser de utilidad en el caso de tener un paciente real con
con la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, es totalmente posible a través del dispositivo BioPlus encontrar información en los cromosomas y obviamente nosotros, si al paciente con un riesgo de Alzheimer, nosotros tenemos el cromosoma 19 y aquí podemos hacer, por ejemplo, varias metaterapias. ¿Ya? Podemos hacer una metaterapia, dos metaterapias, tres metaterapias, ¿ya? Vamos a hacer cuatro metaterapias, ¿ya? Y además de hacer cuatro metaterapias, nosotros entramos en el análisis, ingresamos, por ejemplo, nosotros elegimos, podemos elegir una planta medicinal, hacemos clic, cuatro metaterapias y ahora además vamos a tomar la información de una planta medicinal y la vamos a enviar al cromosoma. Empezar, ahí está. Enviamos y ahora vamos a tomar la información de una gema preciosa. Vamos a poner por orden de similitud espectral, nos vamos a la de más arriba, tomamos la información de esta gema preciosa y la enviamos al cromosoma. Por lo tanto, estamos haciendo, hicimos cuatro metaterapias y luego gemoterapia y fitoterapia. Y ahora salimos, ya hacemos análisis comparativo y empezamos a buscar cuál fue el primer elemento. Ya, perfecto, aquí vamos a marcar el cromosoma 19 y empezamos a ver. ¿Ya? Empezamos a avanzar, a revisar todos los elementos que medimos y ahora empezamos primera metaterapia, 16% de fortalecimiento de respuestas compensatorias, segunda metaterapia un 25%, tercera metaterapia un 66% de aumento de las respuestas compensatorias en el cromosoma, luego llegamos acá a un 66% y después aplicamos terapia con la achillea y luego con la fitoterapia y con la gemoterapia llegamos a un 66% de aumento de respuestas compensatorias en el cromosoma 19. Por lo tanto, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer para hacer tratamiento. Estamos hablando de un 66% de aumento de las respuestas compensatorias en un cromosoma que es altamente un factor de riesgo para una persona con Alzheimer y bueno, todo lo otro que se pueda conseguir con el software en el sentido de toda la información que se pueda lograr, tanto de alimentación, de homeopatía, de hierbas medicinales, aprovechar toda la información para poder ayudar con la bioresonancia a personas que sufran o estén con riesgo de padecer demencia.